Buenas chavales, perdón por haberme tardado tanto tiempo, pero aquí vamos con el Respondiendo Preguntas parte 45. Quiero decirles que voy a subir un Respondiendo Preguntas todas las semanas, así que déjenme sus preguntas y también algunas preguntas especiales para saber su opinión sobre otras cosas. Así que dicho sin más, pues una disculpa nuevamente por atrasarme tanto, pero ahora sí vamos con el Respondiendo Preguntas parte 45. La primera pregunta es de Straw Jack y pregunta: ¿con qué medio se revive un esqueleto? Más que nada, un esqueleto se revive con necromancia, ya que no hay forma de otra manera de revivirlo por la carencia de órganos en él. La segunda pregunta es: ¿crees que las momias reviven por magia de los dioses egipcios? Más que por magia, es por la maldición del dios Anubis. La siguiente pregunta es: ¿qué tan peligrosos son los wendigos? Son seres mitológicos bastante peligrosos y sobre todo agresivos, de costumbres carnívoras que pueden llegar a causar bastantes daños. La siguiente pregunta es: ¿crees que los fantasmas o espectros se consideran seres neutrales? En algunas ocasiones, pero cuando tienen relaciones personales o tienen deseos contra los humanos, se les considera enemigos de los humanos. La siguiente pregunta es: ¿los vampiros son criaturas neutrales o malignas? Depende de la situación. Y la última pregunta de Straw Jack es: ¿crees que los zombies son de origen sobrenatural? Más que nada se revocan a la tradición vudú. La siguiente pregunta es de Carlos Calavera y pregunta: ¿cuánto dinero gana un director creativo de cine? Más que nada dependiendo del éxito que tenga su película. Al ser una entidad creativa no genera tanto como una entidad comercial. La siguiente pregunta de Carlos es: ¿cuánto dinero gana un empresario? Depende de la empresa y sobre todo del auge de ventas que su empresa haya tenido en el ciclo fiscal. La siguiente pregunta de Carlos Calavera es: ¿cuánto gana dinero un dibujante de animaciones? Pues ahí te respondería con el meme, todo depende de qué tipo de animaciones dibuje y sobre todo si sus animaciones tienen éxito o no, tal y como pasaría con Bipsy-Poop. Y la última pregunta es: ¿crees que una langosta bogavante se pueda tener como mascota? Pues probablemente sí, aunque sería un tanto difícil de creer. La siguiente pregunta es de René Correa y pregunta: ¿crees que Fred, Vilma y Daphne quieran a Shaggy y Scooby a pesar de que ellos siempre los obligan a hacer el dueto miedoso de la carnada, hacer la carnada del dueto miedoso? Pues sí, si los quieren y si los estiman. La siguiente pregunta de René Correa es: ¿la máquina del misterio es una van o es otro modelo de camioneta? No, es una van clásica sesentera. La siguiente de René Correa es: ¿cómo es Shaggy y Scooby pueden comer de todo a la vez sin que se llenen ni engorden? Por el poder del guión y porque más que nada poseen un metabolismo bastante rápido, por lo que queman las calorías muy rápido y no engordan tan fácilmente, además de todo el ejercicio que hacen al correr tanto. Y la última pregunta de René Correa es: ¿por qué hubo ocasiones en las que Scooby y Shaggy han visto películas de terror y a pesar de que ellos le tienen miedo a los monstruos y a los fantasmas, no le tienen miedo a las películas? ¿Por qué diferencian lo que es película y lo que no lo es? La siguiente pregunta es de Jacto Raptor de Ultragel Raptor y pregunta: ¿la Octavia humana de la miniatura está mejor que la luna que se le encontró? Pues la verdad es que sí. La siguiente pregunta es de Mariano Vallejo y pregunta: ¿ya escuchaste la música de Avenged Sanford? No la he escuchado. La siguiente pregunta es: ¿Estela es cruel por ser un demonio o porque cuando era más pequeña sus papás la trataban mal? Más que nada por ser súper consentida. La siguiente pregunta es: ¿crees que Blitzo sea capaz de hacer un trato con Alastor para garantizar un mayor éxito? No lo creo, porque Alastor más que nada pacta con humanos, no con Diablillo. La siguiente pregunta es: ¿conoces o has visto la serie de terror Los Misterios de Mobile? Sí la he visto y de hecho es una de mis series favoritas. La próxima pregunta es: ¿crees que los padres biológicos de Luna habrán muerto en alguna purga cuando ella todavía era una cachorra? Es muy probable, de hecho voy a hacer un video hablando de ello. La siguiente pregunta es: si Jack el Destripador existe en el universo de villanos, ¿crees que haya sido un miembro destacado de la organización Black Hat o se haya tratado del mismo Black Hat? Pues probablemente haya sido Black Hat más que nada, por la facilidad en que cómo cometía sus crímenes y cómo no fue detectado. La siguiente pregunta es: ¿qué crees que pasaría si Stolas se enfrentara a Estela en combate de forma directa? Pues que Stolas la derrotaría, ya que no creo que Estela tenga grandes habilidades o poderes para enfrentarse. La siguiente pregunta es: si hubiera un videojuego de Hazbin Hotel, ¿cómo crees que sería? Un videojuego de mundo abierto que te permite explorar el infierno en compañía de Charlie y los demás. La siguiente pregunta es de Herbie el Auto y pregunta: ¿qué modelo de moto es la moto de Ghost Rider? Es una Harley Davidson clásica. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría si los seres humanos fueran perfectos? Pues que no requeriríamos un dios y que careceríamos básicamente de libre albedrío y de voluntad. La siguiente pregunta es: ¿crees que Puro Hueso y Mandy odian a Billy o se preocupan por él? No, sí se preocupan por él y de hecho lo quieren demasiado.
La próxima pregunta de Herbie es: ¿por qué cuando Johnny Bravo intenta conquistar a todas las chicas, estas terminan pegándole? Porque es un patán que usa el doble sentido y hace connotaciones de índole, ya sabes qué, para tratar de ligarlas. La siguiente pregunta es: ¿crees que Shaggy y Scooby tengan una imaginación muy activa? ¿Por qué le tienen miedo a los monstruos y fantasmas? Saben que son humanos con disfraces y máscaras. Por el hecho del nervio que tienen, son muy ansiosos y por eso tienen bastante temor. La siguiente pregunta es: ¿crees que Mandy tenga el síndrome del niño tirano o del niño emperador? Del niño tirano. Y la última pregunta es: ¿el calamar que atacó el Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino era un kraken o un calamar gigante normal? Era un calamar colosal, de hecho. La siguiente pregunta es de Carlitos 2x2 y pregunta: ¿existe realmente la isla caramelada? Sí existe, y de hecho se planeó una película donde se iba a encontrar la isla caramelada, pero al final no se llevó a cabo. La próxima pregunta es: ¿Flapjack fue adoptado por el Capitán Nudillos o por la ballena Bubi? Fue encontrado por la ballena Bubi, después se les unió el capitán. Y la última pregunta es: ¿Willy 8 brazos es un kraken o un pulpo gigante normal? Es un pulpo gigante. Un kraken posee unas características diferentes. La próxima pregunta es de Canal 666 y pregunta: ¿qué pasaría si los Ghostbusters existieran en el universo de Marvel? ¿Se unirían a los Vengadores? Pues probablemente sí, los ayudarían en casos de índole sobrenatural junto con Doctor Strange. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría si Spawn existiera en el universo DC? ¿Se uniría a la Liga de la Justicia o sería un héroe solitario? Siento yo que sería un héroe solitario, pero prestaría también sus servicios a Constantine y a los miembros de la Liga Oscura. ¿Qué pasaría si Hellboy existiera en el universo de Marvel? Pues probablemente se una a los Vengadores, aunque también pienso yo que actuaría solo. Es que la mayoría de los héroes que me planteas pues son más que nada en solitario. Y la siguiente pregunta es de Deathmask R y pregunta: ¿qué pasaría si Ghost Rider se encontrara con el Punisher? Ya se han encontrado y de hecho en ciertas ocasiones no se han llevado tan bien. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría si Black Widow hace el delicioso con Spider-Man? Después de todo son arañas los dos. Pues no pasaría nada, sería lo mismo que si lo hiciera con Mary Jane, con otra pelirroja. ¿Qué pasaría si Blade fuera un pseudo vampiro como Morbius? Pues no desarrollaría un apetito tan desarrollado y podría controlarlo, pese a que Blade es un híbrido. La siguiente pregunta es: ¿qué pasará en la secuela de los Eternals? No sé muy bien, pero seguramente continuarán los eventos vistos en lo último que se quedó. Y finalmente, ¿qué personaje de Marvel conoces que tenga los poderes similares a la Máscara o que tenga superpoderes caricaturescos? La Chica Ardilla y creo que Loki serían los únicos. La siguiente pregunta es de Darkface y pregunta: ¿qué pasaría si Puro Hueso se uniera a la pandilla de Scooby-Doo? Pues que resolvería misterios y los resolvería de forma más fácil. La siguiente pregunta: ¿por qué todos los personajes de Gumball son animales y objetos antropomorfizados? Por el origen que Gumball tendría. Originalmente Gumball iba a ser una serie para adultos que se basaría en una prisión con personajes de caricaturas canceladas. Pero debido a que ya existía la caricatura de Super Jail en Adult Swim, pues se descartó este concepto y se pidió que los personajes se quedaran tal y como están. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría si Miss Head fuera asesinada por un antihéroe? Pues que le dolería un momento a una Flug y quizás revele los verdaderos sentimientos que ella tenía por Flug. La siguiente pregunta es de Barbifus 1700 y ¿conoces el corto de Vips y Pup Holidays? Y si le harías un video. Sí lo conozco y estoy en planes de hacer un video. La siguiente pregunta es: ¿Striker podría llegar a traicionar a Estela? Mientras le pague, no lo creo. Y la última pregunta de Barbifus es: ¿quién es tu miembro de Imp favorito? Pues obviamente es Luna. La siguiente pregunta es de Estrella Oscura y pregunta: ¿qué pasaría si Blitzo y Stolas fueran al universo de Bendy in Dark Revival? Pues que adquirirían únicamente un concepto bastante similar. La próxima pregunta es de Flupacheco y pregunta: ¿qué pasaría si Flupa existiera en el universo de Helluva Boss? Pues causaría un disturbio bastante grande y sobre todo una gran destrucción. La siguiente pregunta es de Martín Oseguer y pregunta: ¿te gusta mucho el personaje de Luna? Y la respuesta es claro que sí. Y bueno, gente, de momento estas han sido todas las preguntas. Si tienen más preguntas que dejarme para el próximo respondiendo preguntas que va a ser esta semana, pues déjenme en los comentarios. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran y jugoso día.